Así lo dice Mosca. El presidente Joe Biden, que es una especie de mal administrador de nuestros impuestos, se comprometió con el ex guerrillero convertido en presidente Gustavo Petro para darle $500 millones para el Amazon Fund, lo cual nos convertiría en el mayor donante para esta iniciativa ambiental. Ya Biden, tan generoso con causas de izquierda, se había comprometido con $1 billón nuestros para el Green Climate Fund, ese es el de Naciones Unidas. El fondo Amazon fue creado por el delincuente Lula da Silva, que por uno de esos inexplicables errores de los pueblos llegó nuevamente a la presidencia de Brasil después de cumplir prisión por el mayor escándalo de corrupción del siglo relacionado con la corrupta compañía constructora Odebrecht. El fondo fue suspendido por Jair Bolsonaro, pero había demasiado dinero por medio y fue retomado por Lula tan pronto regresó a la presidencia. Con la ayuda de varios países, principalmente Noruega y Alemania, el megaproyecto, donde probablemente gran parte de sus fondos van para jugosos salarios, cuenta con el apoyo del gran vivebién de John Kerry, que ya con anterioridad, junto a la ministra ambiental de Brasil, Marina Silva, había pedido al Congreso 4.5 billones en el Senado y 9 billones en la Cámara Baja, pero no sin antes quejarse de la oposición republicana y disgustado con que el senador Ted Cruz se refirió a Lula da Silva como un chavista sin arrepentimiento. Aunque económicamente productivo, eso no es necesariamente lo que buscaba Petro, responsable de la masiva deforestación que sufrió Colombia con las guerrillas, y ni hablar de la deshumanización o el costo de vidas humanas. El compañero vino de emisario de su gente, buscaba el levantamiento de sanciones a su socio Nicolás Maduro, otro destructor de vidas humanas, y no necesariamente en el Amazonas, más bien en el centro de Caracas. Pero dejando el pasado a un lado, el ex guerrillero entró por la puerta principal de la Casa Blanca como todo un estadista. No hay como salir de la guerrilla con los trajes salpicados de sangre de las víctimas y vestir un traje a la medida para que la democracia de turno en la Casa Blanca crea en tu conversión. Entre las preocupaciones de Petro el Bueno está el problema de los históricos y altos niveles de migración en la región. Nadie le puso en los talking points a Biden, que no hubiera servido de mucho, por supuesto, pero nadie le puso que Petro es quien debería de hablar con los compañeros de La Habana para que dejaran de usar los éxodos masivos como elemento de presión para que Estados Unidos lo saque de la lista de países que auspician el terrorismo y le levanten las sanciones. Eso sí, agradeció a Petro por la hospitalidad que le ofrece a los refugiados venezolanos en Colombia. Le llegó a decir que es algo humanitario y generoso, porque nadie le dijo anteriormente que las guerrillas a la hora de secuestrar, saquear, asesinar y torturar a seres humanos, poco les importa la nacionalidad. Pero en fin, mucha preocupación por el medio ambiente, pero la misión de Petro era el levantamiento de sanciones a Maduro. Me imagino, como precedente para que sigan con Cuba. Por ahora, Biden le negó la petición diciendo que está dispuesto a incrementar o a rebajar la presión si no celebran elecciones democráticas. Luego se esconderán detrás de la farsa y Maduro se habrá salido con la suya. Ya funcionarios de la administración están alentados de que Maduro resumirá las conversaciones con la oposición. Y vamos a estar claros, ya con esa promesa en noviembre del 22, Maduro consiguió que le quitaran algunas sanciones. Y hay que preguntarse si es ingenuidad o canallada. Y hay que preguntárselo porque el próximo paso es Cuba. Después de todo, la gran prensa lo ha dicho en sus titulares. Hubo elecciones y salió electo Díaz-Canel. Y hay que preguntárselo porque el régimen de Maduro le debe a Chevron $4.2 billones que despilfarraron los chavistas. Y si los perdonan de nuevo, adivinen a quiénes les subirá el precio de la gasolina. Así lo dice